Hola a todos, en este vídeo que sirve para finalizar la introducción al tema de inteligencia artificial, a partir de los siguientes vídeos ya veremos casos más concretos y veremos cómo funciona, vamos a terminar viendo un poquito de la historia de la inteligencia artificial. Bueno, la historia de la inteligencia artificial se remonta muchos siglos atrás. Los humanos, las personas, siempre hemos intentado crear máquinas o seres inteligentes, y uno de los primeros ejemplos que aparecen de máquinas inteligentes fue propuesto por Ramon Llull, un filósofo matemático mallorquín, que propuso en su obra de Ars Magna una máquina capaz de debatir de manera lógica ante distintas preguntas sobre cuestiones religiosas. Aquí tenéis en el enlace un poco la historia de Ramon Llull y Magna, ¿vale? Que explica pues que es el Ars Magna, que es uno de una máquina que intentaba explicar de manera lógica cuestiones filosóficas y de religión. Os dejo el artículo para que lo veáis si estáis interesados. Otro ejemplo de máquinas inteligentes fue el desarrollado por Ada Byron o Ada Lovelace, ¿vale? Tenéis aquí un enlace a su bibliografía, que trabajó con otro matemático, con Gauss, en la creación de una máquina capaz de calcular, ¿vale? Pero Ada Lovelace se considera como la primera programadora en la historia, la primera persona programadora, y ella se dio cuenta de que las máquinas no solo iban a servir para calcular, sino que también podían servir para crear, para hacer pinturas, para mucho más. Y es una de las precursoras de lo que sería la inteligencia artificial. Si nos vamos a algo un poco más reciente, este hombre es Alan Turing, ¿no? Que posiblemente, bueno, ya hemos comentado en alguno de los vídeos anteriores su, su existencia, ¿vale? Posiblemente lo conozcáis de alguna película. Ayudó mucho en la Segunda Guerra Mundial a luchar contra los nazis, descifrando con la máquina Enigma, ¿vale? Y fue uno de los precursores de la inteligencia artificial y de la computación moderna, ¿vale? Él creó el modelo teórico de lo que sería el primer ordenador, ¿vale? Y fue uno de los que vio todo el potencial que tenían estos ordenadores. Un poquito más adelante aparece la conferencia de Dartmouth, que da inicio a la inteligencia artificial. Bueno, estos son los padres fundadores de la inteligencia artificial, pues John McCarthy, Marvin Minsky, son los que dieron los fundamentos de lo que sería la inteligencia artificial y los que dieron comienzo a esta rama de las ciencias de la computación, que tiene una base muy fuerte tanto en estadística como en matemáticas. Y decir que la inteligencia artificial ha tenido una serie de revoluciones, ha tenido una serie de picos en los cuales se les ha dado mucha importancia y una serie de inviernos. La inteligencia artificial nace en los años 50 del siglo pasado y hasta el año 75-74 tuvo unos años dorados en los que asociaciones como DARPA pues invirtieron una gran cantidad de dinero en esta rama de la computación. Pero los recursos, tanto computacionales como de datos, pues no eran suficientes en esos tiempos, y hubo un invierno en el cual pues debido a que las aplicaciones y programas que se creaban pues no eran capaces de llegar a dar los resultados que se esperaban de ellos. Entonces esto produjo el primer invierno de la inteligencia artificial hasta los años 80, en el cual aparecieron los sistemas expertos. Los sistemas expertos eran sistemas basados en reglas que servían para decidir, dar sugerencias.
¿vale? Eran sistemas, si ocurre esto, entonces haz esto otro, ¿vale? Si no, pues mira a ver esta condición, si no, tal y tal. Claro, esto pues era muy reducido el ámbito de aplicación, aunque surgieron muchos sistemas en banca, en medicina, pues no eran especialmente útiles ya que solo servían ante reglas predefinidas. Cuando aparecían nuevos casos, pues estos sistemas no servían. Esto pues dio lugar a un nuevo invierno de la inteligencia artificial hasta el año 93 del siglo pasado, en el cual pues se empezó a diversificar y a aparecer distintos ámbitos de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, de la visión por computador, muchas y muchas aplicaciones. Y en la actualidad, un gran cambio ocurrió en 2010, donde se empezaron a ver muchos ejemplos de inteligencia artificial y su aplicación en la vida cotidiana de las personas. Bueno, decir que ha habido muchas previsiones erróneas sobre la inteligencia artificial con el paso de los años y muchas de ellas fueron dadas por los padres de la inteligencia artificial, que creían que en pocos años se iban a resolver muchos problemas utilizando este tipo de técnicas y realmente se equivocaban, estaban muy lejos. Por ejemplo, en el año 58 del siglo pasado, Simon y Newell decían que en 10 años un ordenador sería capaz de batir al campeón mundial del ajedrez. Y en 10 años más sería capaz de descubrir y probar un importante teorema matemático. La victoria de Deep Blue sobre Kasparov ocurrió en los años 90. ¿Vale? Se equivocaron bastante. Y todavía los ordenadores no son capaces de descubrir ni probar teoremas matemáticos de manera completamente autónoma, importantes al menos. En el 65, Simon decía que para el año 85 una máquina sería capaz de hacer cualquier cosa que un humano fuera capaz de hacer. Bueno, esto estamos lejos todavía. En el 67, Minsky decía que en una generación el problema de crear una inteligencia artificial general estaría resuelto. Bueno, estamos lejos todavía también. Y Minsky también en el 70 decía que en 3-8 años un ordenador sería capaz de tener una inteligencia similar a la de un humano. Bueno, estamos muy lejos todavía de eso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea de por qué ocurrieron también esos inviernos de inteligencia artificial, porque las previsiones eran completamente erróneas. ¿Vale? Se esperaba crear inteligencia artificial general en muy poquitos años y no fueron capaces de hacerlo y estamos lejos todavía de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos 10 años, desde 2010? Pues lo primero es que yo creo que las previsiones ahora mismo son más realistas y en lugar de intentar crear inteligencias artificiales generales, se están intentando crear inteligencias artificiales específicas para resolver tareas que requieren cierto nivel de inteligencia, pero que solo sirven para resolver eso, esa tarea, ¿vale? Esa diversificación. Además, ahora mismo hay una gran cantidad de acceso a datos. El boom de Internet pues, ha permitido tener acceso a muchísima cantidad de información. Los ordenadores ahora mismo son mucho más potentes que en los años 70 del siglo pasado. Se están creando nuevas arquitecturas hardware como GPUs, TPUs, que son capaces de procesar datos de manera mucho más rápida. Las GPUs no solo sirven para jugar juegos en ordenador, sino que son una parte fundamental de los algoritmos de inteligencia artificial para poder avanzarlos rápido. También los algoritmos, aunque son muy similares a los que aparecieron en los años 90 del siglo pasado, pues han tenido ciertas mejoras, ¿vale? No, pequeños cambios que han producido mejores resultados. Y además una cosa que yo considero que es muy importante es el software libre, la comunidad de software libre. Es decir, que todos los algoritmos, programas, al menos la mayoría de ellos, están disponibles de manera abierta para que cualquier persona los pueda utilizar. Además, hay una gran cantidad de cursos y de formación que permiten a gente con
un poco de formación en informática o incluso sin ella, aprenderá a utilizar estos algoritmos de manera sencilla. Entonces esto ha sido uno de los grandes cambios. Y bueno, con esto terminamos lo que sería el tema de introducción a la inteligencia artificial. En el próximo tema veremos un caso de inteligencia artificial simbólico-lógica que son la búsqueda y los juegos.